Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga ricamente a todos. Bendiciones. Permítanme un momentito que me veo oscuro. Ok, hermanos, vamos a hacer una oración antes de iniciar el estudio. Oremos. Amado Padre, Creador del cielo y de la tierra, gracias, amado Dios, por todas tus bendiciones, Padre eterno. Amado Dios, te pedimos, Padre eterno, que esta noche nos brinde la concentración necesaria para estudiar tu santa palabra, amado Dios. Permítame a mí, Señor, dar palabras claras, elocuentes, para que los hermanos y amigos que nos acompañan puedan entender tu mensaje, amado Dios. Te pedimos que nos guíes con tu Santo Espíritu, Padre eterno. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Voy a compartir pantalla, amado hermano. Puede, hermano. Gracias, hermano. Muy bien. Amados hermanos y amigos que nos acompañan, el estudio de hoy es más que todo bastante didáctico, más que un mensaje. Al final sí hay una conclusión, sí vamos a tener un mensaje, pero el estudio de hoy es una introducción a lo que es el libro de Lamentaciones, quién lo escribió, en qué forma está escrito, en qué año se escribió, bajo qué circunstancias fue escrito el libro de Lamentaciones y los hechos, el contexto histórico en el cual fue escrito este libro. Así que hay bastante información. Espero pues que nos alcance el tiempo. Ok. Los libros del Antiguo Testamento son 39 libros, como ya lo sabemos, ¿verdad? Y están divididos en 5 libros de la ley, 12 libros de historia, 5 libros de poesía y 17 libros de profecías, los cuales se dividen en 5 de profetas mayores y 12 de profetas menores. El libro en estudio, que es Lamentaciones, está dentro de lo que son los libros de profecía, exactamente con los profetas mayores. Está con Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y Lamentaciones. Más adelante ustedes se van a dar cuenta de la forma en que está escrito el libro de Lamentaciones, más bien debería de estar dentro de los libros de poesía, porque está escrito de esa manera. Así que vamos a verlo más adelante. Primero que todo, ya sabemos que el libro de Lamentaciones está dentro de lo que son los libros de profecía, específicamente los profetas mayores. Como ya lo dije, los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. El nombre del libro viene del hebreo ekak, que significa cómo. Si ustedes se van en el en el capítulo 1 y versículo 1 de Lamentaciones, ustedes se dan cuenta que la primera palabra es cómo, pero con exclamación. Es la primera palabra del libro y es exactamente, es una exclamación real de preocupación. ¿Cómo? ¿Cómo pudo suceder esto? La versión Septuaginta, la LXX, traduce enoi, que se traduce a la palabra hebrea kinot, que significa lamentos. Es decir, en su lenguaje original hebreo, este libro se titulaba Ekak, que significa cómo. Pero cuando en la versión
Septuaginta se traduce al griego, del hebreo al griego, se traduce en Kinot, que significa lamentos. El nombre Lamentaciones procede del título de la versión Septuaginta que le dio este libro. Recordemos que la traducción se vino y ya por el año aproximadamente 230 y algo antes de Cristo, cuando siendo influenciado, recordemos que el pueblo hebreo, después de que cayó bajo Babilonia, después bajo otros imperios, y estuvo bastante tiempo bajo lo que es el imperio griego. Entonces, de ahí vino cuando el Ptolomeo II y ordenó pues que se tradujeran pues los libros de la religión hebrea, pues de los judíos, que estaba escrito en hebreo, y lo tradujeron al griego. De ahí vino, a partir de ahí es que se toma el título de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones, el autor. En el libro no se menciona quién es el autor. El Talmud y la versión Septuaginta le dan la autoría al profeta Jeremías. Se sabe que el libro fue escrito por un testigo ocular, poco después de la caída de Jerusalén. ¿En qué fecha? El libro de Lamentaciones fue escrito poco después de la caída de Jerusalén ante los babilonios, en el año 586 antes de Cristo, y poco antes que los judíos se emigraran a Egipto en el año 585 antes de Cristo, llevando consigo a Jeremías. Entonces se le atribuye la autoría al profeta Jeremías y fue escrito entre los años 586 y 585 antes de Cristo aproximadamente. Viene un examen, hermanos. Viene un examen. Para que estén atentos. Estilo. ¿Cómo es el estilo del libro de Lamentaciones? Poesía hebrea acróstica, usando las 22 letras del alfabeto hebreo. En los primeros 4 capítulos y en el 5º capítulo es una oración no acróstica. Como les decía, consiste en 5 poemas. 4 de ellos se encuentran organizados en formas acrósticas. Esto es, cada versículo de los primeros comienza con una letra hebrea diferente, progresando en secuencia alfabética. Los capítulos 1, 2 y 4 contienen 22 versículos cada uno. Un versículo por cada letra del alfabeto griego. El capítulo 3 tiene 3 versículos por cada letra, lo que da un total de 66 versículos. El capítulo 5 tiene 22 versículos, pero siguen una secuencia alfabética. No siguen una secuencia alfabética. El estilo acróstico se usó a menudo para organizar materiales de modo que pudieran ser memorizados. Al seguir el orden alfabético, se ayudaba a la gente a recordar cada línea. ¿Cuál es el propósito? El autor escribe para llamar al pueblo al arrepentimiento e invocar el castigo sobre aquellos que fueron los culpables por la destrucción de la ciudad. El 9 de Aviv, mediados de julio, los judíos leen este libro recordando la destrucción del templo por Nabucodonosor y Tito 70 después de Cristo. Lamentaciones
es único entre los libros de la Biblia. Su carácter de confesión y petición por el perdón lo hace útil y apropiado para todo creyente en Dios. No siendo libros proféticos, sino poéticos, sería más correcto incluirlo en los libros poéticos, haciendo un total de 6 libros poéticos y 4 profetas mayores. Los pasajes de Segunda de Reyes 25, Segunda de Crónicas 36, Jeremías 39 y 52 presentan los hechos que motivaron este libro, que motivaron este libro, como es la caída de Jerusalén. Ningún otro libro de la Biblia revela el corazón sufriente de Dios por el pecado como lo hace Lamentaciones. Jeremías presenció este trágico suceso. Se le partió el corazón al ver a Jerusalén y el templo destruido, el pueblo masacrado y los prisioneros llevados cautivados a Babilonia. Podemos ver las lágrimas del profeta a través de todo el libro. Dios estaba en lo cierto al juzgar la rebelión y castigar el pecado. El pueblo había sido advertido y no quiso escuchar. Recordemos que al profeta Jeremías se le conoce también como el profeta llorón. Pues la verdad es que el profeta Jeremías no lo tuvo fácil, amados hermanos. Dios, desde que lo escogió antes de nacer para que fuera profeta y predicar el mensaje, ya le había preparado desde que antes que naciera, en el libro de Jeremías, capítulo 1, del versículo 1 al 5, ya Dios había dicho, lo profetizado, tenía preparado el trabajo de Jeremías. También no lo tenía fácil, hermano, porque Dios ya tenía claro de lo que venía de castigo al pueblo de Judá. Y entonces Dios le dijo a Jeremías que no tomara esposa ni tuviera hijos debido a la destrucción que venía. Eso lo podemos encontrar en el libro de Jeremías, capítulo 16, versículos del 1 al 4, donde Dios le hace estas peticiones a Jeremías. Entonces imagínense, hermano, cómo debe de sentirse uno haciendo el trabajo. Si bien es cierto, Jeremías estaba haciendo el trabajo de Dios, pero las prédicas o los mensajes que Jeremías transmitía al pueblo de Dios no eran para nada atractivos. Todo lo contrario, ¿no? Estaba profetizando la destrucción de Judá, del templo, y por supuesto, pues, imagínense quién va a creer en alguien que te venga a decir hoy en día que va a venir otro país y va a invadir Panamá, y en estas circunstancias, o sea, y nadie le va a creer, va a decir que es loco. Entonces, algo así, similar, pasó Jeremías, y aún con la tarea y con la condición que le puso Dios de no tener familia, para evitar también quizás a futuro más sufrimiento, ¿no? Porque Dios ya sabía lo que venía, ¿no? El cautiverio de toda el pueblo de Judá. Hubo muchos muertos, y bueno, quizás Dios por eso le encomendó eso. Jerusalén sabe que su tristeza es profunda y no tiene paralelo. Reconoce la perfecta justicia de Dios en lo que le ha sucedido. Lamentaciones es un libro de confesión, dolor, reconocimiento, súplica, misericordia y arrepentimiento por el pecado. El último rey de Judá, Sedequías, había sufrido el asedio por 18 meses y la ciudad cayó. Jeremías fue liberado, subió al Gólgota y pudo contemplar
la ciudad destruida. Esto lo llevó a escribir una endecha por Jerusalén. Recordemos también de que Jeremías empezó a predicar también le predicó a varios reyes de Judá. Entre ellos estaba Josías, que fue el último rey bueno que tuvo Judá. Había ocupado el trono de Jerusalén por 13 años. El rey solo tenía 21 años de edad al haber ascendido al trono cuando Cinco años después de que Jeremías fue llamado, Josías dio inicio a amplias reformas religiosas en Jerusalén. Comenzó a recoger dinero para reparar el templo y así reinstaurar el culto a Dios. Definitivamente Dios, durante reinó Josías, no castigó al pueblo porque Josías era de corazón bueno. Sin embargo, después de la muerte de Josías, vinieron los reinados de Joacás, Joacín y el último que fue Sedequías. Ninguno de estos últimos reyes le hicieron caso a las profecías, a los mensajes de Jeremías. Y hasta el punto pues de que lo llegaron incluso a considerar traidor. ¿Cómo es el tono del libro de Lamentaciones? Tiene un tono de solemnidad y tristeza ante los terribles eventos ocurridos en Judá. No obstante, también tiene una nota de esperanza y de confianza en la misericordia de Dios. Tiene 5 contenidos el libro de Lamentaciones. El primero es la desolación de Jerusalén. El segundo, castigo por el pecado. El tercero, sufrimiento de la ciudad. El cuarto, juicio al pueblo de Dios. Y como número 5, súplica a Dios por la aflicción. Está dividido por cada capítulo que tiene el libro. Desolación de Jerusalén, castigo por el pecado, sufrimiento de la ciudad, juicio al pueblo de Dios, súplica a Dios por la aflicción. Antecedentes. Estaban convencidos de que Jerusalén era inviolable y esto provocó otro aspecto de la crisis en Judá. Creían que Jerusalén nunca sería humillada por un ataque enemigo. Después de todo, en la morada de Dios mismo, después de todo, en la morada, perdón, que no puedo ver. Después de todo, era la morada de Dios mismo y nunca toleraría la invasión enemiga de su propio hogar. La derrota misteriosa de los asirios en días de Ezequías, Segunda de Reyes 19:35, reforzó esta confianza equivocada en el pueblo de Judá. Pensaban de que Dios no los iba a castigar. Entonces vamos con la primera parte del contenido de Lamentaciones, desolación de Jerusalén. Este capítulo una y otra vez lleva al pueblo a reconocer su responsabilidad y a declararse culpable delante de Dios. Reconocen que merecieron la severidad con que el Señor los trató y que Dios nunca dejó de actuar con perfecta justicia. El pecado y la rebelión fueron las causas y la ira de Dios fue derramada sobre ellos. El pueblo ha sido vencido y llevado cautivo. La ciudad ha sido incendiada y totalmente destruida. La ciudad yace desolada, sin gente, sin gloria y sin riqueza. Miren lo que dice en el capítulo 1, versículo 5, en la segunda parte, dice: el Señor la afligió por sus muchas rebeliones y sus jóvenes marchan ahora al cautiverio a
arreados por el enemigo. Esa es la versión de la Reina Varela contemporánea. Nuestra versión dice, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones, sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Pero Jerusalén pecó, por eso ha sido rechazada, dice el profeta. Jeremías quiere que los que están siendo cautivos y los que están quedando en la ciudad clamen al Señor por su pecado. Jeremías llora al ver su realidad. Esta es la causa de mis lágrimas. El llanto brota de mis ojos, pues no tengo a nadie que me consuele, que me reanime, dice en el capítulo 1, versículo 16. Pero el Señor es justo. Yo me rebelé contra su palabra. Mírame, Señor, el corazón me da vuelcos por causa de mi gran rebeldía. Me oyen sollozos, pero no hay quien me consuele. Saben mis enemigos de mi mal y se alegran de lo que me haces. Vemos ahí, pues, cómo Jeremías, el profeta Jeremías, en el capítulo 1, pues hace ver cómo el Jerusalén había sido totalmente destruida. Y cómo se lamenta, y lo peor es que no tiene a nadie quien le consuele. El profeta Jeremías definitivamente no lo tuvo nada fácil en todo momento. La segunda parte, castigo por el pecado. Jeremías llora afligidamente al ver los escombros de la ciudad. Durante 40 años instó al pueblo a que se arrepintiera. Los amonestó respecto a la destrucción venidera si persistían en sus malos caminos, pero ellos no se arrepintieron. El Señor en su furor hundió a Sión en profunda oscuridad. Capítulo 2, versículo 1. Noten que en los versículos del 1 al 9 las palabras derribó, no perdonó, destruyó, humilló, puso fin, cortó, quitó, olvidó, desechó, menospreció, echó, rechazó, quebrantó y desistió. El castigo de Dios, amados hermanos, por el pecado. En términos vividos, se describe la agonía del pueblo en su destrucción. Los falsos profetas destruyeron al pueblo al no condenar sus pecados en contra de Dios. Tus profetas te hablaron de visiones falsas. Tu cautiverio pudo haberse impedido, pero no te señalaron tu pecado, más bien te engañaron con visiones sin sentido. Capítulo 2, versículo 14. El Señor ha hecho lo que se propuso, ha cumplido su palabra que había ordenado desde tiempos antiguos. El profeta exhorta al pueblo a buscar a Dios. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Capítulo 2, versículo 19. Jeremías ve más allá de los ejércitos de Nabucodonosor para ver la mano de Dios contra ellos. Ahora es el pueblo quien le pide a Dios que los considere con la idea de ser perdonados y restaurados. Mira, oh Señor, y observa a quien has tratado así. Capítulo 2, versículo 20. Tercera parte. Sufrimiento de la ciudad.
Jeremías describe todo el sufrimiento que ha vivido y suplica a Dios de manera apasionada. Yo soy aquel que ha visto la aflicción bajo el látigo de su enojo. Me ha llevado por un sendero no de luz, sino de tiniebla. Capítulo 3, versículos 1 y 2. Tan amargo como la hiel es pensar en mi aflicción y mi tristeza. Mi alma está del todo abatida, pero mi corazón recapacito y eso me devuelve la esperanza. ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, hemos recapacitado de nuestros pecados? Y hemos sentido, después de esa meditación, de que ese calor de Dios que nos ha escuchado y nos da esa esperanza, tenemos ese sentimiento de esperanza de que podemos cambiar y hacer las cosas mejor y que todo va a salir bien. El pueblo reconoce que es por la misericordia de Dios que no han sido completamente destruidos. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Nunca su misericordia se ha agotado. Grande es su fidelidad y cada mañana se renueva. Por eso digo con todo el alma, el Señor es mi herencia y en Él confío. Capítulo 3, versículos 22 al 24. Jeremías, en medio de la aflicción y la ruina, recordó que la misericordia de Dios nunca falla. Grande es tu fidelidad. A pesar de que siente esa esperanza, recordemos el sufrimiento que está pasando la ciudad y el pueblo por el pueblo por la ciudad destruida, ¿no? Bueno es el Señor para los que en Él esperan. Para el alma que le busca, bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Bueno es para el hombre llevar el yugo en su juventud. El Señor no nos abandonará para siempre. Nos aflige, pero en su gran bondad también nos compadece. No es la voluntad del Señor afligirnos, ni entristecernos. ¿Quién puede decir que algo sucede sin que el Señor lo ordene? ¿Acaso lo malo y lo bueno no proviene de la boca del Altísimo? ¿Cómo podemos quejarnos si sufrimos por nuestros pecados? En Job, capítulo 1, versículo 21, dice, el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. El pueblo confiesa sus pecados, reconoce que el sufrimiento que experimenta viene como consecuencia de sus pecados. Es como un momento de reflexión, este capítulo 3. Examinémonos nuestras conductas, busquemos al Señor y volvámonos a Él. Elevemos al Dios de los cielos nuestras manos y nuestros corazones. Hemos sido rebeldes y desleales, y tú nos perdonaste. El pueblo queda convencido que su pecado por los juicios que le habían venido, ahora se entristece y arrepiente. Desde el fondo de la cárcel invoqué, Señor, tu nombre, y tú oíste mi voz. No cerraste tus oídos al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temas, abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. El pueblo invoca el nombre del Señor, pide su redención y restauración, reconoce que Él sabe de las maquinaciones de sus enemigos y pide venganza sobre ellos. Juicio al pueblo de Dios. Capítulo 4. Jeremías hace un recuento de lo crudo que fue el sitio por los babilonios. Faltaba comida en la ciudad, tanto para las criaturas como para los mayores, tanto para los niños como para los adultos. La situación
de los que murieron por la violencia fue mejor que la de los que murieron por hambre. Tan grave fue el hambre que las mujeres llegaron al extremo de cocinar sus propios hijos para poder comer. En capítulo 4, versículo 5 al 10 de Lamentaciones. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los estercoleros, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento sin que acamparan contra ellas compañías. Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más blanco que la leche, más rubio que sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro. Oscuro más que la negrura es su aspecto, no los conocen por sus calles, su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos a espadas que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebramiento de la hija de mi pueblo. Lo estoy leyendo y estoy impactado, hermanos. Todo esto fue porque Jehová había derramado su enojo sobre la ciudad por su pecado. Ningún rey de Jerusalén ni príncipe creyó que Jerusalén sería destruida, aunque los verdaderos profetas como Jeremías anunciaban que esto sucedería. Nuestros ojos desfallecen, pues en vano esperamos ayuda, en vano esperamos el apoyo de una nación incapaz de salvarnos. Capítulo 4, versículo 17. Judá buscó la ayuda de Egipto, pero fue inútil. Es inconcebible a lo que la gente se aferra cuando no tiene a Dios. Capítulo 5. Súplicas por la aflicción. El pueblo está desvalido y en la ruina. El profeta eleva una oración desesperada al Señor. Nuestros padres pecaron y murieron, pero a nosotros nos tocó llevar el castigo. Capítulo 5, versículo 7. No existen los pecados generacionales en el cristiano. La Biblia deja muy claro, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Perdón, hermanos. No hay más gozo, sino esclavitud, violencia, trabajos arduos, deshonra, tristeza. Todo eso se describe en los versículos del 8 al 18 del capítulo 5. El pueblo le pide a Dios que no se olvide de ellos para siempre, sino que Él intervenga y haga de que ellos se vuelvan a Él. Restáuranos, Señor, y nos volveremos a ti. Haz de nuestra vida un nuevo comienzo. Si edificas tu vida sobre personas o cosas de este mundo, no tendrás esperanza ni seguridad, pero si lo haces en Cristo, estarás seguro para siempre. Restáuranos, Señor, y nos volveremos a ti. Haz de nuestra vida un nuevo comienzo. De repente me vino a mi mente a veces qué cara dura somos, a veces, hermanos, ¿eh? Pecamos contra Dios.
nos viene el castigo y después pedimos perdón, restábranos y nos volveremos a ti, Señor, como una condición de nuestra vida, un nuevo comienzo. Pero no importa lo que piense uno como hombre, como persona, lo importante es la misericordia de Dios para con todos nosotros, ¿no? Como conclusión, amados hermanos y amigos, olvidarse de Dios acarrea miseria y desolación. El juicio caerá sobre nosotros en respuesta a nuestros pecados. Debemos de tener esperanza en Dios, aún en medio de las situaciones difíciles. Dios perdona toda nuestra maldad cuando nos acercamos a Él con un corazón humilde. El verdadero arrepentimiento se ve cuando odiamos nuestros pecados por el daño que nos hacen y decidimos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Dios nos librará cuando clamemos por su ayuda. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Al final, amados hermanos, le di un pequeño, decidí darle este pequeño mensaje, porque primeramente nos fuimos con una parte didáctica de lo que cómo fue escrito el libro de Lamentaciones, pero al final pues decidí terminar este mensaje pues con un poco pues de exhortación para cada uno de nosotros. Definitivamente el libro de lo que se nos viene de estos estudios, hermanos, no se lo pierdan. En los próximos jueves va a estar muy, muy edificante. Son palabras que nos van a llegar al corazón y a nuestra mente. El Antiguo Testamento nos sirve para entender el Nuevo Testamento, pero también tienen mensajes que aún hoy son válidos para nosotros. Así que preparémonos para los próximos estudios, abramos nuestra mente y nuestro corazón para lo que Dios quiere que entendamos de este libro, el mensaje que Dios quiere darnos con todas las situaciones que estamos viviendo hoy en día en el mundo, en nuestro país, aquí en Panamá, y con esta situación de la pandemia y todos los errores que el ser humano está cometiendo. Gracias, hermanos. Dios los bendiga ricamente.